queda desterrada en el nombre bendito de Cristo Jesús por su sangre redentora. Y todos aquellos que nos visitan por primera vez, que no son cristianos, Señor, ábreles el entendimiento, que escuchen esta palabra, la palabra de vida, porque la palabra de vida da eso, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Que no cierren sus oídos. La palabra de Dios no los va a aniquilar esta noche, los va a edificar. Te pido por ellos, Señor, para que dejen de pagar por su salvación. Nos ponemos en tus santas y venerables manos todas estas peticiones en el nombre de Jesús. Gratiam tuam quesumus Domine, iube Domine benedicere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pueden sentarse. Bueno, la paz de Cristo sea con ustedes. Me da gusto estar de regreso en Coahuila, que sea la franja limitante con el estado de Chihuahua. Nací en la ciudad de Chihuahua hace 38 años. A la edad de 17 años ingresé al Seminario Conciliar de Saltillo, Coahuila. Ahí, en el Seminario Conciliar de Saltillo, la capital de Coahuila, estudié 4 años. Los siguientes 3 años los cursé en el Seminario Francés, en Quebec, Canadá, y los 2 últimos años en Roma, en el Vaticano, en la Pontificia Universidad Gregoriana. Después de 9 años de estudio, fui ordenado sacerdote y ejercí 8 años el ministerio sacerdotal. 17 años serví a la Iglesia Católica. Serví en Roma y en el estado de Coahuila, Saltillo, Monclova, Nueva Rosita, Ciudad Acuña. Y cuando visitaba a mis padres en la ciudad de Chihuahua, celebraba misas en la colonia Zootecnia a la salida a Cuauhtémoc. La Iglesia Católica, al ingresar a un seminario romano, inmediatamente le imponen reglas restrictivas. No estoy en contra de esas reglas, no, porque uno tiene que sujetarse a reglas donde quiera que uno estudie. Pero en los seminarios romanos uno es separado totalmente de la familia. Deja uno de ver a los padres, ver uno a los hermanos, a las hermanas, y se somete a la jurisdicción de la Iglesia romana. ¿Por qué la Iglesia Católica intenta eso con el sacerdote, con el seminarista que se forma para sacerdote? Para darle disciplina. Pues está buena la disciplina, siempre va a ayudar. El problema es que son muchos años de estudio para ir lavando la conciencia de la persona. En el planeta Tierra, en todos los seminarios católicos que hay, el mínimo de estudios son 8 años. La arquidiócesis de Chihuahua y la diócesis de Ciudad Juárez tienen el mínimo en el planeta, 8 años. El máximo son 13 años. Según el lugar, según la diócesis o arquidiócesis del lugar. Yo estudié 9 años. Estuve en la Sociedad Sacerdotal Tridentina. Y hay muchas órdenes en la Iglesia Católica, como los franciscanos, los dominicos, los maristas, los opuseístas, los jesuitas, los josefinos. Y yo estudié en una orden religiosa, pero salí a la calle. Pero era sacerdote. No estoy en Chihuahua porque es diocesano el seminario y tienen que estar en el mundo
y constantemente son transferidos de parroquia en parroquia, en parroquia, en parroquia, y los sacerdotes religiosos se les da una parroquia. Uno de los que ya son más dados al estado monacal, una vida monástica o de monje, como los franciscanos, pues viven en claustro. Otros, como los jesuitas, como los del Opus Dei, como los tridentinos, como los maristas, pueden andar en la calle, pero con hábito, y no pueden vivir en casas de renta ni pagar una renta como el sacerdote diocesano. Tienen que vivir en el templo. Yo vivía en el templo de Santa María Reina. Después las puedo enseñar al final. Esta es una fotografía de cuando era sacerdote, con mi cuello clerical o con mi alzacuello. Y así tenía que andar en las calles, con pantalón oscuro, camisa oscura y alzacuello, o en su defecto con sotana negra y alzacuello. No podía quitarme el alzacuello. ¿Por qué dejé el sacerdocio católico? Y en pocas palabras, ¿por qué dejé de ser católico romano? ¿Por qué renuncié a los privilegios de la iglesia? ¿Por qué renuncié después de algunos años? ¿Y por qué renuncié a toda una tradición familiar? Porque no hablo nada más del sacerdote, hablo del laicado católico. El católico no tiene la seguridad de su salvación. Sabe perfectamente o inconscientemente que si en estos momentos se muere, no va directamente al cielo, porque eso no se lo ha enseñado la iglesia romana. Nunca le ha enseñado que tenemos salvación gratuita en Jesucristo, porque si eso le enseña, me disculpo, eso es protestantismo, eso no es catolicismo. El católico no tiene la seguridad de su propia salvación, sabe que no estoy mintiendo, sabe en su alma que si se muere en estos momentos no tiene garantía. Tendría, si cae en una enfermedad fuerte o un accidente, llamar al sacerdote confesor desesperadamente, que le lleve la hostia, que confiese sus pecados, que reciba la extrema unción, la unción con aceite, para ver si puede entrar al cielo. A ver, porque también tiene que ir al purgatorio. En la iglesia católica no hay garantía de la salvación. El problema es que no nos damos cuenta cuando estamos estudiando. Es muy sencillo que el sacerdote no se dé cuenta de lo que está viviendo, porque ingresa a una edad temprana a un seminario conciliar a estudiar, y esa edad es inmadura en él. En la generalidad, comparando a dos adolescentes, a un hombre y a una mujer, en la generalidad, no estoy hablando de exclusividades, estoy hablando de generalidades, es más inmaduro el hombre que la mujer. Biológicamente, físicamente, madura más tarde el hombre. Mentalmente también madura más tarde. Imagínense un varón, agarren un varón antes de los 20 años, sepárenlo de sus padres y enciérrenlo en un monasterio o en un seminario casi una década, a ver si no se los cambian. Entró a una edad inmadura, física y mentalmente, y luego encerrarse, se cortaba toda relación, y luego encerrarse ahí una década, no van a decir que no cambia, tienen que cambiar. Se hace servidor de la iglesia papal, y al hacerse servidor de la iglesia papal pasa a formar parte de una nueva conciencia. El sacerdote no se da cuenta. Está hablando no para el católico, está hablando para los cristianos evangélicos. Por si se preguntan, ¿qué los sacerdotes no leen la Biblia? ¿Qué los sacerdotes no se dan cuenta? ¿Qué están tontos? No, agarren mejor uno de sus hijos y metan una década, así no se los cambian. A ver, agarren a uno de sus hijos que tenga menos de 20 años, o si mucho 20 años, y desháganse de él una década, a ver si no se lo cambian. Y ahí van a decir, a ver si no se da cuenta. Entonces, no nos damos cuenta, pasamos a una nueva consigna.
Y tenemos dentro del seminario austeras reglas tradicionales, es decir, reglas tradicionales rígidas. En el comedor, al menos en los seminarios religiosos o regulares, que no son del mundo como los diocesanos, hay varias mesas, porque somos varios los que estamos estudiando ahí, y todos tenemos que estar en sana paz, el almuerzo, la comida y la cena. Y diagonalmente a nosotros así está un lector, está una persona leyendo temas de teología o vidas de santos. Y allí tenemos que guardar silencio absoluto, porque terminando la comida y después del descanso nos van a preguntar en clases qué es lo que aprendimos, de qué se trataba la clase, la lectura a la hora de la comida. A mí me tocó ser varias veces lector y después ya pasaba yo a comer solo. Y cuando me tocaba ser lector me tocaba escuchar, como a todos, era una rotación. Esas son las austeras reglas tradicionales de la iglesia. Aparte de vivir ahí, oír misa ahí, rezar el rosario allí y ver a los papás 3-4 veces por año rápido, nada más. Entonces la conciencia empieza a ser cambiada. Al 4.º año de estudio, ya donde estuviera yo, estuve en 3 seminarios distintos, las clases eran en latín y las lecturas eran exclusivamente en latín. Tenemos que poner más atención porque nos iban a preguntar, y nos iban a preguntar la clase en latín y tenemos que responder en latín, y los exámenes eran en latín. Entonces, pues el sacerdote ha sido cauterizado. Cuando fui ordenado sacerdote, celebré misas en la capilla ambrosiana del Vaticano. Celebré en italiano, prediqué en italiano. Y me deslumbraba la imponencia de la Basílica de San Pedro. El altar de oro con incrustaciones de diamantes, el sagrario. Y adentro de la Basílica de San Pedro hay 29 capillas. Es decir, 29 iglesias pequeñas donde se celebran misas. Está inmensa. Yo celebré la ambrosiana. Y es la historia del Papa que vive en la opulencia, en grandes ropajes, igual los cardenales de la iglesia, los obispos no nada más en Roma, los obispos, arzobispos, cardenales en todas partes del mundo, y viven bastante bien, mientras Jesucristo nació desnudo en un pesebre y murió semidesnudo en una cruz. A veces me preguntaba, ¿esta será la verdadera iglesia de Jesús? Y dije, cállate, estás hablando como un hereje. Ya después, al 6.º año, aquí en el estado de Coahuila, me preguntaba en la iglesia de Santa María Reina, ¿por qué el católico es un ignorante de la palabra de Dios? Porque eso lo platicamos los sacerdotes entre nosotros. Voy a poner un ejemplo. En la Iglesia Católica, a la hora de impartirse las clases para la primera comunión o los famosos catecismos, la mayoría son mujeres que dan esas clases, o catequistas, repiten como el perico las lecciones que están ahí: el catecismo del Buen Pastor, el catecismo de Trento, el catecismo de Ripalda, el catecismo romano, según sea, y están repite como el perico. Las catequistas, si leen versículos de la Biblia, son versículos de la Biblia que apoyan la clase que está dando, no porque ellas hayan investigado en la Santa Biblia la lección que se está impartiendo, porque no conocen la Biblia. Ejemplos: agarren una catequista católica y preséntensela que sea del mismo sexo, para que se entiendan mejor, entre mujeres se entienden mejor, y pónganle a una mujercita
que da la escuela bíblica dominical en X iglesia cristiana. A ver quién sabe más de la palabra de Dios. La va a despedazar la evangélica a la católica, porque la católica no tiene instrucción. La católica agarra el manual, ahí lo estudiará en su casa y repite lo que dice ahí, no investiga. Y luego llega el noviecito con un cabello hasta acá, con playeras satánicas, y todo queda entre familia. O sea, hasta tienen relaciones de dudosa procedencia o relaciones indecorosas. Esa es la vida en el catolicismo, esa es la vida en las iglesias católicas. Y se van con el noviecito y ya se olvidaron de todo lo que estaba al terminar la clase y se van allá al mundo de afuera. Eso raras veces ocurre en el mundo evangélico, al menos que el pastor sea pasalón, pero los sacerdotes todos somos pasalones. Las catequistas me dan mucho coraje que no tenían esa preparación. Y un día me metí en un templo evangélico vestido de civil, me senté atrás, todavía no empezaba el culto y vi cómo daban las clases, cómo la evangelista, la persona de la escuela bíblica dominical, estaba diciendo citas de memoria y explicándosela a los jovencitos. Y decía, si así estuviera preparada la Iglesia Católica con sus catequistas. Creo que la Iglesia Católica necesita un Concilio Vaticano III. Si el Concilio Vaticano II quitó las misas en latín para el pueblo, no están abolidas para nosotros el clero. Nosotros las celebramos en latín y de espaldas al pueblo, nosotros los del clero. Pero para el pueblo están abolidas, son en español de cara al pueblo o en el idioma de cada país. Eso hizo el Concilio Vaticano II, entre otras cosas. Y dije, la Iglesia necesita un Concilio Vaticano III para educar a toda esta gente que no sirve para nada. Porque no saben lo que imparten las catequistas. Y todo eso pensaba yo allá en la parroquia en Saltillo, Coahuila, la capital de este estado. Y me revoltaba y me daba coraje. Tomo la Santa Biblia, 2 Biblias católicas, la Biblia del arzobispo español Félix Torres Amat, católica, y esta Biblia que no se consigue. Esta Biblia la adquirí en Madrid, España, en una de las escalas para ir a Roma. La Biblia de los sacerdotes jesuitas es la Biblia de Miguel de Petisco. Esta Biblia fue la segunda Biblia católica al español. Es del año 1798, con el lenguaje de 1798, finalizando el siglo XVIII. Es una Biblia católica. Ahí está la estampa de una de las multitudinarias vírgenes que tiene la Iglesia Católica. ¿Por qué estoy mostrando esto? Esta es una imagen para el católico del Sagrado Corazón cargando una hostia. ¿Por qué? Porque esta noche vamos a predicar con la Biblia católica. Yo no predico con la Biblia evangélica nunca. La Biblia Reina Valera yo la utilizo para mi estudio personal, pero no para predicar, porque quiero que el católico se entere qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica con él. ¿Por qué no tienes la seguridad de tu salvación? ¿Por qué no te hallas a gusto a pesar de estar cumpliendo mandas y penitencias? Y sabes que si te mueres en este instante, no tienes garantizada tu salvación. Nada más el cristiano evangélico predica que teniendo a Jesucristo es suficiente para ser salvo. Eso no lo cree el católico. Esta noche estamos presentando los materiales con los que vamos a predicar. La Biblia Sacra Vulgata, la Biblia completamente en latín, la Biblia de los sacerdotes católicos romanos. No tiene traducción alguna en ningún idioma, está completamente en latín, pueden checarla al final. Con esta vamos a predicar haciendo traducciones al español y vamos a ver quién tiene no la razón, porque la razón es humana y la verdad es divina. Vamos a ver quién tiene la verdad, si el catolicismo romano o el cristianismo evangélico. Renuncié a todas mis posturas, a toda mi economía en la Iglesia Católica. En junio del año 2006 fui excomulgado. Apenas predico la palabra de Dios el 27 de agosto del 2008. Y son 293 personas
que se han acercado al Señor Jesús en 4 meses y medio. 293 personas, casi 300 que dejan la Iglesia Católica Romana, pero con argumentos sólidos. Dice la palabra de Dios lo siguiente, repito, Biblia de Petisco, de los sacerdotes jesuitas, Biblia Católica Romana. Dice lo siguiente, no voy a darles la cita para que no busquen nada en su Biblia, no quiero que se me entretengan, quiero que pongan atención. Muy grave esto, muy grave, muy grave. Al evangélico le pido que lleve este mensaje a su casa, si no vino sus familiares, no vinieron, o amistades. Y al católico que abra los oídos no le va a pasar nada. Como dije, la palabra de Dios no lo va a aniquilar esta noche, lo va a edificar. Simplemente le pido que escuche. La decisión no la voy a tomar yo. Tengo la seguridad que yo no sé quiénes son aquí evangélicos ni quiénes son católicos. Hay católicos aquí. Y al menos estoy hablando parejo aquí, y quiero que escuche esta palabra. La decisión es de Él. Yo no lo voy a obligar a que tome la decisión por Jesucristo y que deje el catolicismo romano que lo está enviando al infierno. Dice la palabra de Dios, Biblia Católica: todo aquel que me da el Padre viene a mí, y al que viene a mí no lo rechazaré. Está hablando Jesucristo, Juan 6:37. Y al que viene a mí no lo rechazaré. Si el Padre me da a Jesucristo, si por misericordia de Dios yo me acerco a Jesucristo, Jesucristo me dice que de ninguna manera me va a rechazar. Biblia Católica Romana. Así dice. Yo no lo escribí, de veras. De veras, o sea, yo lo leía allá en la parroquia que ministraba. Todo aquel que me da el Padre viene a mí, y al que viene a mí no lo rechazaré. Oiga, Padre, yo leí en la Biblia Católica Romana que Jesucristo dice que a mí no me rechaza. Entonces, si yo empiezo a acercarme a la palabra de Jesús y lo recibo, ya soy salvo, ¿verdad? Ya soy salva. Mucho cuidadito. El sacerdote lo va a detener así en seco. Le va a decir una de 2 respuestas, pero nada más utiliza una de 2 respuestas. Una respuesta va a ser: sí es cierto que Jesús pagó por ti y por mí, pero para eso dejó a su Santa Madre Iglesia como administradora de la redención. No es tan fácil. Pago por ti, pero tienes que acercarte a mí, porque yo ministro la gracia de Dios. No te has confesado conmigo, no has comulgado, no has participado en las obras de la iglesia, no has dado limosna, como si Dios fuera limonero. Esa va a ser una de las respuestas del sacerdote. La otra respuesta puede ser: tranquilo, eso es burdo protestantismo. Es lo que enseñan allá los herejes, los aleluyos, los hermanos, los cristianos. Todo bien fácil, nada más creyendo en Jesucristo se tiene la salvación. Eso es protestantismo, ten cuidado. Pero la Biblia Católica dice eso. ¿Cómo la vamos a hacer? Creo que vamos a tener que ir a una papelería y comprarle un bill paper, corrector, y ponerle ahí y saltarlo. Y seguir cumpliendo procesiones en las calles, que tanto les encantan a los católicos. A mí no me gusta ni solearme. Yo no las hacía, aparte yo estaba consagrado. Las procesiones de penitencia no eran para mí. Biblia Reina Valera 95, por la que me convertí, Biblia evangélica. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿En qué cambia con la Biblia católica? En nada. Cambia el lenguaje, pero no el sentido. El sentido sigue siendo el mismo. Jesucristo no me rechaza si yo voy a sus brazos y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo decía, esto no puede ser posible. Y empiezo a buscar más textos sobre la salvación. Más textos. Encuentro el siguiente. En verdad os digo que quien escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene la vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Está diciendo la Biblia católica
que quien escucha mi palabra, hablando Jesús, y cree en el que me ha enviado, tiene la vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida, no va a juicio. Entonces, ¿por qué si no me confieso con un sacerdote voy a juicio? ¿Por qué si no comulgo estoy en pecado mortal? ¿Por qué si no asisto a misa, otro pecado mortal? ¿Por qué si no recibo la extrema unción es muy difícil que entre al cielo? Cristo está diciendo otra cosa muy distinta. Y remata Jesucristo diciendo, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Cristo me ha transformado en una nueva criatura en Él. Paso de muerte a vida, es decir, mi vieja vida queda en el cesto de los papeles inservibles y soy nueva criatura y tengo nueva vida en Jesucristo. Pero eso no lo enseña la Iglesia Católica, a pesar de que se trata de una Biblia católica romana. Utilicen la que quieran, la de Jerusalén, la de Agustín Magaña, la latinoamericana, la Nácar Colunga, la de Straubinger, la Bober Cantera, la de Petisco, la de Félix Torres Amat, la del Peregrino, la de América. Mencioné puras Biblias católicas. No confundan la de América con la de las Américas. La de las Américas es evangélica. La de América salió en 1994 por primera vez. Es católica. Y cambia el lenguaje, pero tiene el mismo sentido. La Biblia, máxime, hablando del Nuevo Testamento, que es el que nos interesa, porque estamos ya en el nuevo pacto. Ya Jesucristo vino, ascendió a los cielos, nos dejó su palabra en Él. El Nuevo Testamento de la Biblia católica y la Biblia evangélica es el mismo. ¿Cómo? Cristocéntrico. Cristo como centro, modelo y guía para salvación del ser humano. Ahí no intervienen otras personas que ha inventado Roma. Me quito el alzacuello, salgo por la Plaza Tlaxcala, atrás del Palacio de Gobierno, la capital, Coahuila, y entro a una librería evangélica. Me vestí de civil para que no me fastidiaran los encargados de la librería evangélica. ¿Qué se le ofrece, hermano? ¿Le puedo ayudar en algo? No, vengo a dar material bíblico, no sé dónde están las Biblias. Mire aquí, si gusta les muestro una y todo eso. No, está bien. A ver cuál me llevo yo, no conocía ninguna. Tenía las Biblias católicas, la Torres Amada, de Petisco y la Vulgata Latina. Y lo pienso, hermano, yo no soy hermano de herejes. Y compro 2 Biblias evangélicas. Había muchas ediciones, muchas revisiones. ¿Cuál estará buena? Pues compré la Reina Valera 95 y la Biblia de las Américas. Y un tratado de teología bíblica evangélica, teología abstracta, pero teología evangélica, o protestante para que me entiendan los católicos. Y me lo llevo a Santa María Reina. Esa noche empieza el principio del fin en la Iglesia Católica Romana. El principio del fin que duraría casi 2 años, estudiando. En mi mesa de trabajo en la sacristía, en mi oficina, extiendo las 2 Biblias, el Tratado de Hermenéutica o de Teología Evangélica, mis 3 Biblias católicas y la Suma Teológica de Tomás de Aquino, o de Santo Tomás de Aquino. Y empiezo a estudiar la palabra de Dios. ¿Quién tiene la razón? ¿La Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana? Y más que todo, la verdad. Y se me empieza a desmoronar el dogma, para que me entiendan los evangélicos. El dogma es cada doctrina que tiene la Iglesia Católica que no es profesada en ninguna denominación cristiana. Llámese Asambleas de Dios, metodistas, bautistas, evangélicos independientes, apostólicos, sino que todos tenemos como común denominador Jesucristo. La salvación exclusivamente en Jesucristo. Y la Iglesia Católica tiene doctrinas que no profesamos los cristianos evangélicos. Ese es el dogma, del griego dogmatos, que quiere decir fijado. ¿Por qué fijado? Doctrina fijada, doctrina impuesta, como las que ha impuesto la Iglesia a través de los siglos. Empiezo a comparar el dogma
y tomo el magisterio pontificio. El magisterio pontificio, que les hago esta aclaración para que me entiendan de qué voy a estar hablando esta hora 40 minutos. El magisterio pontificio es el libro de la Iglesia Católica donde están todas las cartas, actas, decretos y declaraciones de los papas a través de los siglos, hasta el actual, Benedicto XVI. Todos los escritos de los papas que no conocen los católicos y no los van a conocer jamás. Porque se nos prohíbe el día de nuestra ordenación sacerdotal dar a conocer el magisterio de la Iglesia. Se nos prohíbe revelar los secretos de confesión. Yo no ando haciendo eso, me interesa la vida privada de las personas. Se nos prohíbe revelar el magisterio de la Iglesia. Ese sí lo estoy revelando. Y se nos obliga a tener lealtad al Papa y al ordinario del lugar. En derecho canónico o derecho eclesiástico, el ordinario del lugar es el obispo o arzobispo. Ya rompí con ese voto, rompí con todos los votos de la Iglesia Católica, no me queda ninguno. Y yo estoy revelando las cartas, actas, decretos de los papas a través de los siglos. El magisterio pontificio están los escritos de todos los papas. Del siglo IV al siglo VI están en griego. Del siglo VII al XXI están en latín. Y los traduje del griego y del latín al español. Y tengo escrito un libro, mas no publicado, El favor de Dios. Un examen sobre la salvación humana. Historia y ponencia del dogma católico ante la Biblia. Bueno, al 6º año de fungir como cura, empiezo a ver lo más duro de mi ministerio, la misa por difuntos. Vamos a hablar de la misa de difuntos. El católico manda celebrar misas por sus parientes fallecidos y no sabe que eso es una blasfemia. Y yo celebré muchas misas por difuntos y la última misa la cobré en 1,600 pesos. Ahí entra el tesoro de la iglesia, no nomás de los diezmos o de las ofrendas económicas que se dan en cada misa o en cada culto, no, sino entra también de misas que se cobran por 15 años, por matrimonios, por bautismos, por primeras comuniones, por misas por difuntos. Leemos diariamente en todo el mundo, en los periódicos, lo siguiente: 2º aniversario de su partida, 6º aniversario de su partida, 20º aniversario de su partida. A veces con fotos del individuo que ya no está aquí en la tierra, a veces sin foto, pero dice el nombre de la persona, ahí el nombre y los apellidos. Se celebrará misa en su honor, se invita a familiares, esposa, hijos que le sobreviven para que recen por el descanso eterno de su alma. Y ahí pone la dirección de la iglesia, ya está el padrecito celebrándole la misa a ese fallecido. Bueno, vamos a ver cómo está esto. La Iglesia Católica creó el dogma del purgatorio y después mandó celebrar misas por difuntos. El dogma del purgatorio es la doctrina católica que dice que nadie puede acceder directamente al cielo. Lo sigue enseñando la Iglesia Católica. No se confundan con el limbo, donde iban los niños muertos sin bautizar. Ese lo quitó el actual Papa el 7 de octubre del año 2006, al poco tiempo de haber sido elegido Papa Benedicto XVI. Pero el purgatorio no, el purgatorio está vigente. Quitaron el limbo. El limbo lo inventó el Papa Inocencio IV el día 6 de marzo de 1254. El purgatorio, enseña la Iglesia Católica Romana, es el lugar donde van todas las almas, las que murieron en pecado venial, sean pecados así chiquitos, ¿sí? Como haberle tirado la cámara al hermano o haberme robado su cámara, pues no es pecado mortal, porque no lo maté. Si lo mato es pecado mortal, ¿sí? Entonces le hice un pecado venial porque no me robé su cámara. Si me muero, me voy al purgatorio. Aunque la Biblia no nos hable de pecaditos ni de pecadotes, porque el pecado es pecado. La Iglesia Católica creó el término de pecado mortal, pecado grandote, y pecado venial, pecado chiquito.
Si le digo una grosería a una persona, no, pues no es pecado venial, pues no, con mi palabra no la fulminé. Entonces, ningún alma puede acceder directamente al cielo. Las almas van al infierno o van al purgatorio. El purgatorio es el fuego temporal, es donde las almas se están rostizando momentáneamente hasta que Dios las quiera sacar de ahí. O sea, están pasando y se empiezan a rezar rosarios. Todavía no había misas por difuntos. Se empiezan a rezar rosarios. O sea, es el de las bolitas, esas aburridas. Y yo pertenecía a la cofradía del Rosario, Santo Domingo de Guzmán, en Coahuila. Y empiezan a rezar el rosario para cortarle su estancia en el purgatorio. O novenarios. ¿Sí? Más que aquí hay un problemita así chiquito. Antes del año 1254 no había purgatorio. En el magisterio de los papas no se registra el dogma del purgatorio. ¿Cómo le vamos a hacer con las almas que no tuvieron purgatorio? O sea, ¿cómo responde la Iglesia Católica con las almas que no se les mandaba rezar rosarios ni novenarios y después misas de responso porque todavía no creaba el purgatorio? Soy sacerdote católico romano. Conozco el magisterio de la Iglesia con la palma de mi mano más que la Biblia. Por años, por cronología. Nadie me va a decir a la Iglesia Católica, es que ¿qué me va a decir a mí ese? Si yo tengo muchos más años de edad que él y he sido católica. Tú nunca celebraste una misa. Tú no viviste en el Vaticano. Tú no estudiaste en un seminario romano. Tú no viviste dentro del clero. Yo sí. Conozco la Iglesia así. Y en el magisterio pontificio no hay purgatorio los primeros 1253 años. El purgatorio empieza el año 1254. ¿Cuál es el problema gravísimo? Que nada más, porque en ese momento estaba gobernando la Iglesia Inocencio IV, crea el dogma del purgatorio. Y Jesucristo, años menos, no vamos a meter la cronología exacta, se fue el año 33. No predicó eso. Jesucristo no predicó el purgatorio. La Biblia nada más habla de dos caminos, el paraíso y el infierno. No habla del purgatorio. ¿Y saben qué hacen los laicos católicos por ignorancia? Gracias a gente nefasta como yo, que promovió todo eso. ¿Saben qué es lo que hacen? Van a celebrar misas por sus difuntos. Es una blasfemia contra Dios. ¿Saben qué significa el purgatorio? La insuficiencia de la sangre derramada por Cristo, porque la sangre de Cristo no perdona pecados, no sirvió para nada, porque nos vamos a ir a purificar en un juego temporal. Es ilógico, va contra razón y contra la institución de Jesucristo, que es su palabra divina. El laico católico sabe por qué celebra misas. El que está instruido en doctrina católica lo hace para que su pariente muerto no dure mucho en el juego temporal. Un juego parecido al infierno, pero sin la presencia de Satanás, para que salga pronto, no esté sufriendo. El que no es instruido, ¿saben por qué lo hace? Por ignorancia, por tradición, porque es la tradición. ¿Por qué hace mandas en las calles? Por tradición. ¿Por qué se persigna cuando pasa frente a una iglesia? Por tradición. ¿Por qué avienta monedas al nacimiento? Por tradición. ¿Por qué manda a celebrar misa por difuntos? Por tradición. ¿Saben qué es lo que está pensando? Yo conozco el sentir del católico como la palma de mi mano. Está pensando indirectamente, o sea, está sintiendo más bien indirectamente. Lo más recóndito de su alma está diciendo, como se llama su familiar, mira lo que yo puedo ayudarte desde la tierra para que donde estés no le estés pasando tan mal. Para cortar tu estancia si estás en un lugar de tormento, o para que por medio de mis oraciones con el rosario, las novenas y la misa que te va a celebrar el sacerdote, estés en un lugar mejor, que tengas un refrigerio. Eso está pensando indirectamente. Sabe que no miento, sabe que ese es su sentir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Les leo y después les doy la cita, ¿no? Para que no se entretengan. Estamos leyendo la Biblia Católica Romana. Voy a hacer la misma que la evangélica. ¿Existe el purgatorio? Si existe el purgatorio, entonces es válida la misa por difuntos.
Si existe el purgatorio, es válido rezarle a los muertos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se van a llevar una sorpresa, varias sorpresas aquí esta noche. Dice lo siguiente, y muy grave para el católico, pero no se preocupe, fue más grave para él. Por la puerta estrecha, porque la puerta que conduce a la perdición es ancha y el camino es espacioso, y son muchos los que entran por ella. Que estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y que pocos son los que la encuentran. Mateo 7, versículos 13 al 14. Dice el Evangelio de San Mateo que nada más hay dos puertas. La puerta ancha que conduce a la perdición. ¿Por qué la puerta que a la perdición tiene que ser ancha? Vean ustedes en su propia carne. Y yo también. ¿Qué es más fácil para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra vida propia? ¿Las cosas de la carne o las cosas del espíritu? Nos atrae más lo de la carne. Ahí está la puertota abierta. Por eso el camino a la perdición es ancho, la puerta es ancha. ¿Por qué la puerta que lleva a la salvación es la puerta angosta? Porque no todos estamos dispuestos a estar en el Espíritu, no todos estamos dispuestos a servirle a Dios, no todos estamos dispuestos a llevar una vida ejemplar, no para salvación, sino para agradar a Dios. Entonces, esa puerta es la puerta estrecha. La Biblia lo dice, y es muy duro lo que dice, pero yo no lo escribí. Dice que estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y que pocos son los que la encuentran. Van a ser muy pocas las personas que encuentren el camino para la salvación, porque esa puerta está así, está estrecha, casi no se puede entrar por ahí. Aquí voy con esto. Esa persona que está acá al frente no puede tener la razón. No puede tener la razón. Yo no puedo tener la razón en lo que estoy predicando esta noche, porque la mayoría de los sacerdotes no dejan la iglesia para combatirla. Somos 2 en el país. Hay muchos que los han dejado por otras causales, pero siguen siendo católicos. Nada más somos 2 en el país, uno en Aguascalientes y yo en Chihuahua, que hemos dejado para enfrentar a la iglesia de Roma, para que el Señor, por medio de la obra redentora en Jesucristo, saque a la gente del error de la iglesia católica. Entonces van a decir, ¿a poco tengo yo la razón si la mayoría de los sacerdotes no dejan el sacerdocio? ¿Yo debo estar en el error? No. La puerta angosta es la que conduce a la salvación, es la puerta estrecha. La puerta espaciosa, la que está abierta de par en par, es la que conduce a la perdición. Se lo voy a mostrar de otra manera. Si yo estoy en el error, porque la mayoría de los sacerdotes no dejan la iglesia, y yo sí la dejé, yo soy un rebelde, porque estoy en la mínima minoría, sorpréndanse. Jesucristo fue condenado por una abrumadora y avasalladora mayoría. Y solamente al final, a pesar de haber sido condenado por el pueblo elegido, por el pueblo que él escogió dónde nacer y dónde predicar, todavía la mayoría de sus discípulos no estuvieron con él, por miedo, por lo que sea. Solamente unos cuantos estuvieron con él camino al Calvario y al pie de la cruz. Si las mayorías hacen la verdad, Cristo mintió, Cristo fue un falsario. Pero saben ustedes que no. Cristo se quedó como minoría, y no por ser minoría estuvo en el error. No porque yo sea la minoría que ha dejado la iglesia quiere decir que yo haya hecho mal. No, estoy en la puerta angosta. Si las mayorías hacen la verdad, entonces Cristo mintió, pero sabemos que no. Las mayorías no hacen la verdad. Las mayorías están en la puerta
ancha que conduce a la perdición, que conduce al infierno, y los católicos van al infierno si no aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, mediador e intercesor. La mayoría no hacen la verdad. Es la verdad la que debe conformar y formar a las mayorías. Ahí sí. Por lo tanto, el purgatorio no existe. ¿Dónde está la tercera puerta? La puerta angosta que va a la salvación, la puerta ancha que va a la perdición, y la tercera puerta, la de Roma, se las presentó Papa Inocencio IV, 6 de marzo de 1254, que crea el purgatorio, y Cristo se fue el año 33. Cuando la Iglesia Católica crea el dogma o doctrina del purgatorio, ¿saben qué va a hacer? 46 años después, el 22 de febrero del año 1300, empezando exactamente el siglo XIV, año 1300 cerrado, 22 de febrero, crea el dogma de la misa de difuntos. Es decir, ya tenía el purgatorio, ahora crea el dogma de la misa por difuntos. O sea, ¿cómo se les puede ayudar a las ánimas benditas del purgatorio salir de ahí? Pues con la ayuda de un sacerdote, con la misa y con los rezos de los fieles que le sobreviven, ahí con el rosario y las novenas. Y ahí empezó el negocio de la Iglesia, cobrando misas por difuntos. Antes del año 1300, en las cartas, actas y decretos de la Iglesia Católica o de la enseñanza, es un magisterio, de latín magister, maestro, magisterio, un cuerpo de maestros. En el magisterio de la Iglesia, en la enseñanza de la Iglesia, no había misas de difuntos antes del año 1300. Pregunta número 1: ¿qué pasó con las almas de los difuntos? Los primeros 1299 años que no hubo misa por difuntos, ¿a dónde iban a parar? Pregunta número 2: ¿cómo responde la Iglesia ante esas almas? Número 3: ¿cómo responde la Iglesia Católica ante la historia misma? Por crear una doctrina que no predicó Jesucristo. Y número 4: ¿cómo responde ante Dios mismo por esa invención, por ese invento? Por crear una doctrina humana, una doctrina de hombre, inservible, que no tiene que ver con el sacro evangelio de Jesucristo. ¿Cómo responde ante Dios mismo? ¿Por qué no existe el purgatorio? ¿Y por qué las misas por difuntos son absolutamente inútiles, innecesarias e inoperantes? ¿Por qué? ¿Por qué las misas que celebré yo por difuntos fueron una blasfemia a Dios? ¿Por qué fueron inservibles? Bueno, pues la Biblia católica nos lo va a decir, la Biblia de los jesuitas. Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Y él le contestó: Señor, déjame primero ir a dar sepultura a mi Padre. Díjole: deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve a anunciar el reino de Dios. Lucas 9, 59 al 60. ¿Cómo le vamos a hacer? A otro le dijo: sígueme. Y ese individuo, antes de seguir a Jesús, le dijo: Señor, déjame primero ir a dar sepultura a mi Padre. O la Biblia evangélica: deja que vaya y entierre a mi Padre muerto. Lo mismo. Jesús le respondió: ¿cómo le dijo? Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve a anunciar el reino de Dios. Le está diciendo Jesucristo que no puede hacer nada por los muertos ese individuo. Los muertos están. El culto a los muertos es absolutamente inútil. Y conste que no quería rendirle culto a su padre muerto. Le dijo: deja que vaya y dé sepultura a mi padre, deja que vaya y entierre a mi padre. Y Cristo no le puso atención. Ahora menos le iba a poner atención Jesucristo si le ha dicho al individuo: deja que haga unos rezos, porque el católico reza, no ora.
no sabe orar, reza, pierde el tiempo, absolutamente pierde el tiempo. Si le hubiera dicho, deja que vaya y le rece a mi padre muerto, pues Jesús quién sabe cómo se hubiera puesto. Si le está diciendo Jesucristo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, ¿saben qué significa eso? Le está diciendo, los muertos están, se les acabó su tiempo, ya no tienen oportunidad de nada, se acabó, están siendo juzgados. ¿Quieren otra respuesta? Jesucristo le está diciendo, el juicio me corresponde. No hay oportunidad ya. Pero el católico ahí va a celebrar misas para que esté mejor donde esté. ¿Sí? Y yo te pregunto, católico y católica, ¿tú le has mandado a celebrar misas a tu mamá, a tu padre muerto, a tu sobrino, o a tus hijos, o a quienes hayan muerto, a quienes se te hayan adelantado? ¿Quién te da la garantía de que muerto tú o muerta tú, tu descendencia, tus hijos vayan a seguir celebrando misas a tu padre muerto, a tu madre muerta o a tus familiares muertos? ¿Quién te da esa seguridad? Y nunca vas a tener tampoco la seguridad si tu familiar muerto salió del purgatorio, porque nunca tiene la seguridad. Pagan por una misa por muertos o la misa pro dejuntis, y nunca se enteran los familiares si ya le queda poquito así para salir del purgatorio. Y ni los sacerdotes nos enteramos, más que la verdad. No, eso le corresponde a Dios. Nosotros tenemos que celebrar la misa, cumplir con el oficio divino, y Dios que haga la obra. Para eso tiene su Santa Madre Iglesia. Aquí nosotros nada más cumplimos, sí, con el ritual de basura. Un ritual, puro ritual. Esa es la vida del católico en la Iglesia católica, una vida de ritual, una vida de tradición. No hay una conversión en su corazón, teniendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Va a misa porque sus familiares van a misa, va a misa y sale de misa como entró a misa, a las cantinas, a los bailes, a fornicar, a adulterar. Van a decir que no, por favor, si no me van a enojar más. ¿Saben que esa es la vida común del católico? El evangélico no es así. No es cierto. Yo conocí un evangélico, una evangélica, híjole, que se portaba así. Donde quiera se fuese nada más. No estoy hablando de exclusividades, te estoy hablando de generalidades. La generalidad del mundo católico es esta: va a misa por tradición y sale de misa igual que como entró, y va a las cantinas, va a los picnics, va a relaciones indecorosas, va a escuchar música profana. El evangélico, la generalidad del mundo evangélico no es así, no hace eso. Vean los católicos cómo se comportan los cristianos, y los cristianos deben de dar ejemplo para que no sean piedra de estorbo para los inconversos. Es decir, los católicos, los alcohólicos, los satánicos, que todos están en el mismo nivel, porque todos van al infierno, porque no tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo fui sacerdote, y como todos los sacerdotes soy un inconverso, porque el sacerdote no tiene a Cristo en su corazón. No, lo tiene una misa inservible, un ritual que no opera nada. A ver, si la misa es tan sagrada, si es tan benéfica, ¿por qué el católico no cambia su modus vivendi? Porque el católico, como sale de la iglesia, sigue haciendo un zafarrancho allá en el mundo externo. ¿Por qué? Porque es una iglesia muerta. Regresamos a Jesucristo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Se les acabó la oportunidad. El juicio me corresponde. Y luego todavía Jesucristo remata diciéndole: tú ve a anunciar el reino de Dios. ¿Saben qué le está diciendo Jesucristo a ese hombre que quería enterrar a su padre muerto? Cuando le dice: tú ve a anunciar el reino de Dios, le está diciendo: tú ve con cualquier persona que viva y anúnciale mi palabra, porque todavía tiene oportunidad de ser regenerada por mí. Tú ve con el satánico, tú ve con el homosexual, con la lesbiana, con la prostituta, con el adúltero, con el alcohólico, con el drogadicto. No importa su pecado,
No importa el pecado que tenga, mientras tenga vida, mientras no muera, tiene la oportunidad de ser regenerado por mí. Esa es la interpretación del texto. Mientras todavía no muera y sea sepultado, que no se le haya acabado su oportunidad, tiene vida en mí. Si Él me acepta, si Él sigue mis mandamientos, si Él se entrega a mí, su vida pasada quedó atrás. Por eso ese versículo en Corintios que escribió San Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo se enseña eso en el catolicismo? No, hay que cumplir con los sacramentos de la iglesia, con todos los sacramentos, sobre todo confesión, comunión, extrema unción, si está uno muriendo. Y lo de cumplir, haciendo mandas, haciendo procesiones, rezando, que no orando, orar no sirve, es mejor rezar, estás perdiendo el tiempo. Sí, la vida del católico es un ritual, porque la misa es un ritual, y la misa se instituyó el año 553, que corresponde al siglo VI. El año 553 empezaron a formarse las primeras prescripciones de la misa católica romana. Prescripciones, las primeras formas ordenadas de la misa o rúbricas en teología católica, las famosas Rubricae Generales Missalis Romani, o las rúbricas generales del misal romano para la misa. Sí, no es que Cristo se fue en el año 33. Y hacia el año 553 la iglesia de Roma empezó a elaborar la misa. Demuéstrame, con la Biblia católica romana, ¿dónde está la misa? ¿Dónde está? Y yo regreso al sacerdocio, pido dispensa, rehabilitación canónica y regreso a celebrar misa. Si me demuestras dónde está la misa instituida por Cristo. No, es que instituyó la Santa Cena. Sí, como un memorial, no como un acto real. La instituyó como un acto simbólico. Cuando partió el pan, cuando repartió el vino, dijo: tomad y comed, tomad y bebed. Y al final dijo: haced esto en memoria de mí, como lo celebramos los cristianos evangélicos. Un acto recordatorio, un acto simbólico, un memorial. Y Faceritis in memoria mei, haced esto en memoria de mí, dijo Jesucristo. Quedó como un memorial, como un acto simbólico. Eso no es la misa. No está la palabra misa. Habla del cenáculo, cuando está reunido en el cenáculo, que parte el pan, reparte el vino. La palabra misa ahí no viene. Vamos a finalizar con el purgatorio y la misa por difuntos. La misa por difuntos, para terminar este apartado, es absolutamente inútil por tres causales. Si las almas han sido salvadas, haz de cuenta que yo soy cristiano evangélico, pero me muero, me manda mi mamá, que es ultracatólica, mi papá también, pero más mi mamá, me manda a celebrar misas, porque siempre me está encomendando a la Virgen, para que yo regrese al sacerdocio, regrese a la iglesia católica perdida. Y pierde su tiempo, María no lo escucha. Estamos a demostrar lo de María. Y me manda a celebrar misas. Esas misas van a ser absolutamente inútiles, porque yo renuncié al catolicismo romano, a todo su sistema, le entregué mi corazón a Cristo y yo estaría en el cielo. Por lo tanto, esas misas que me manda a celebrar mi mamá, si me las adelanto yo, son absolutamente inútiles, porque ya soy salvo. Por eso. Segunda causal: si yo caigo en pecado, me aparto de Dios y muero en ese instante, me voy al infierno, no hay de vuelta de hoja, porque la salvación sí se pierde, no es como dicen los bautistas, que jamás se pierde. Es muy peligroso decir eso, porque es enviar al individuo al pecado, al recién convertido. Si yo en este momento regreso a la vieja vida, o llega Jesucristo y me encuentra borracho, pues no voy a ir al cielo, voy a ir al infierno. Si me manda a celebrar mi mamá misas, absolutamente inútiles, porque estoy en el infierno. Tercera causal por lo cual las misas por difuntos son absolutamente inútiles: si soy salvo,
estoy en el paraíso, son inútiles. Si estoy en el infierno, estoy condenado, son inútiles. Y la tercera, el purgatorio no existe. Lo inventó Inocencio IV, el año 1254, que corresponde al siglo XIII. Y Cristo se fue en el siglo I. Y Cristo no predicó eso. No existen ánimas benditas del purgatorio. Es una invención de Roma. Por lo tanto, las misas por difuntos, blasfemia contra Jesucristo, absolutamente inútiles. El purgatorio niega la suficiencia de los méritos de Cristo. Las misas por difuntos y su cochino purgatorio niega la suficiencia de los méritos de Cristo, es decir, la sangre derramada por Jesucristo en la cruz no es suficiente, no nos salva ni nos limpia de todo pecado y de toda maldad y nos convierte en criaturas nuevas, porque vamos a ir a rostizarnos al purgatorio. Eso hace el purgatorio, niega la suficiencia de la sangre de Cristo. Y con el purgatorio se niega la entera y gratuita remisión de los pecados. Es decir, se niega el entero y gratuito perdón de los pecados, porque Cristo pagó por nosotros y lo hizo suficientemente. El purgatorio no existe. Segundo tema, María. Híjole, este tema, me encanta, me encanta, porque es el que más les gusta a los católicos. Entonces vamos a hablarles de María, pero contrario a lo que ellos piensan. Si un católico escucha a una persona, y eso ocurre en la generalidad, repito, no hablo de exclusividades, hablo de generalidades. Si un católico escucha a una persona insultando a Cristo, en la generalidad el católico no se mete defendiendo a Jesucristo, no. Es más, ustedes lo saben, no estoy mintiendo, se hacen chistes de Jesucristo. ¿Alguna vez los han escuchado? Sí, se hacen chistes de Jesucristo y a risa y risa y van al infierno, de todos modos. A veces en el infierno se ríen muy a gusto los católicos, pero híjole, nomás les tocan a María y a Troya. Dice, a María no me la toques, no me la toques, me duele mucho, no me la toques, háblame lo que sea, pero no me toques a mi virgencita. Bueno, yo te la voy a tocar, porque es necesario que salgas del error, es necesario que salgas del error. María, cuando se le apareció el arcángel Gabriel, ella dijo en su lengua natal, en su lengua original, Ecce Ancilla Domini, Ecce Ancilla Domini, he aquí la esclava del Señor. Fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Se declaró esclava, se declaró sierva, se declaró servidora. Nunca dijo aquí la reina del Señor, he aquí la emperatriz, he aquí la mera. Toda su vida fue de obediencia. Y cuando le reclamó a Jesucristo, porque se fueron ellos, se regresaron y se quedaron en la sinagoga, ¿qué le dijo Jesucristo? ¿Acaso no sabe que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Ay, María, ¿por qué no se le puso? ¿Por qué no soy tu madre? No. Sabía con quién se estaba enfrentando. Con el Hijo de Dios, encarnado como nosotros, hecho a nuestra imagen y semejanza, menos en el pecado. María dijo, he aquí la esclava del Señor. Una esclava es una servidora, una sierva, alguien que se arrodilla. La Iglesia Católica le ha conferido dignidades que no le corresponden. La Biblia dice claramente, Biblia Católica Romana. Vamos a ver si hay culto para María, a ver si es cierto. Y esta noche tú vas a tener que decidir: o eres mariano o eres cristiano, o eres mariana o eres cristiana. No, yo lo quiero combinar. ¿Sí? ¿Dónde predicó Cristo a María? ¿Dónde dijo que la salvación y la intercesión entraban al mismo tiempo con él y con María? No quiero la Biblia evangélica. No me interesa la Biblia protestante. Demuéstramelo con la Biblia católica, con la que tengas en tu casa, a ver dónde está el culto a María. No lo vas a hallar, porque eso no lo predicó Cristo. Ahorita te voy a decir dónde metieron eso, en qué concilio de la iglesia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí.
Juan 14:6, Biblia Católica Romana. La Biblia evangélica dice lo mismo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, si Cristo está diciendo, vamos a centrarnos en lo último, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo está diciendo claramente: nadie, de veras. Miren, Cristo no es como ustedes y como yo, tan como somos. Los hombres y las mujeres, nada más en una cosa sí nos parecemos, nada más en una sola cosa, dándole vueltas en que somos iguales o semejantes. Yo he encontrado algo que sí nos une. Somos caprichosos, veleidosos, de voluntad antojadiza, cambiantes. Unos más, otros menos, pues estamos ahí cortaditos con la misma tijera. Parece que jugamos a la adivinador. Lo que yo dije no lo dije yo. Así somos. Pero aquí la cuestión fundamental es que Cristo no es así. Cristo vomita a los tibios. Él tiene palabra. No van a decir que no. Tiene palabra. Si él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no está diciéndole, yo soy uno de los caminos, una de las verdades y una de las vidas. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesucristo mismo dice, nadie viene al Padre sino por mí, es nadie, se acabó. El lenguaje de nadie es una contumacia. ¿Qué es una contumacia? Es un lenguaje tajante, contumaz. Está hablando Jesucristo. Si tú quieres tener a María, si quieres tener a los santos, si quieres tener al Papa, allá tú, vete al infierno. Porque Jesucristo está diciendo claramente, nadie viene al Padre sino por mí. Yo no escribí la Biblia. En tal caso, tú enfréntate a Jesucristo y dile, no me interesa tu palabra, de nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero compartir la salvación contigo, con María, con los santos. ¿Y saben qué? Y esto se ve diariamente cuando hay alabanzas a Jesucristo. Allá no cae venida de obispo, allá cae venida de arzobispo, de cardenal. Porque las alabanzas son para los santos. Hay San Juditas Tadeo, San Martín de Porres, San Martín Caballero, para que proteja mi negocio, a la Virgencita y Jesucristo, el que pagó por ti, el que vino y se encarnó y pagó por ti, y que gastando en la cruz dijo, consumatum est, consumado está. Te dijo a ti, a todas las generaciones de ese momento y venideras, dijo, pagado está. Yo ya pagué por ti. Y tú no le crees a él. Tú prefieres ir con el ídolo de Tomás García, allá en Chihuahua, allá con San Judas Tadeo. Tú quieres ir allá depositándole ofrenda, prendiendo velitas. El católico es muy bueno para prender veladoras. El católico es muy bueno para hacer mandas. El católico es muy bueno para solearse. A ver, el conquist por su casa empieza. Porque los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, los cardenales, el mismo Papa, no van por delante asoleándose en las calles, dando ese ejemplo para la feligresía ignorante. A ver, ¿cuándo han visto los sacerdotes? Si muchos sacerdotes meten la hostia en una custodia y la pasean por las calles, se acabó. Pero ¿por qué no van ensangrentándose las rodillas? Muchos que entran a las capillas, ay, para que me cumplan un favor. Estás orándole al demonio. Dice el Salmo 96:5, todos los dioses de las naciones son demonios, todos los ídolos de las naciones son demonios. Habló del sacerdote romano, alguien que antes era mariano, antes que celebraba misa, que paseaba la hostia una vez por mes en Coahuila, en esta tierra, en Coahuila. ¿Y de qué me sirvió? De nada. Si hubiera muerto, habría ido al infierno por idólatra. El católico es un idólatra, porque se inclina ante imágenes. Paga por su salvación, porque no le interesa el sacrificio de Cristo. Cuando Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, dijo, cuando yo, miserable gusano, voy a llenar la infinitud de Dios. Si yo nada más tengo un tránsito terrenal, el mundo ha vivido más sin mí, y tal parece que va a vivir más sin mí. Mi curso por la historia es así de mínimo, no llega ni a punta de alfiler.
Pero estamos nosotros pagando por nuestra salvación, como diciéndole, ¿sabes qué, Cristo? No me interesa tu sacrificio. ¿Sabes qué, Jesucristo? Sí, moriste por mí un día, pero ¿sabes qué? Yo coopero la salvación, porque tu sangre no es suficiente. Parece que no eres el Hijo de Dios. Eso parece oírse en el mundo católico, porque el mundo católico tiene a María. Y si se le insulta a María, o se le dice que María no sirve para salvación ni para intercesión siquiera, católicos se enojan. ¿Y saben qué tienen? Los evangélicos no se molesten con los católicos. No se molesten cuando defiendan más a María, porque proceden de una iglesia mariana, anticristiana, y van al infierno. Por eso nada más, es una iglesia mariana anticristiana, es una iglesia de puertas hacia adentro, no es una iglesia de puertas hacia afuera. Y me disculpan los católicos que están aquí, pero las necesidades están allá afuera, los que se están perdiendo están allá afuera. Y la iglesia católica tiene una misa, tiene un ritualismo barato, es un culto rutinario. Cuando han visto las campañas instaladas, como las campañas de los protestantes, evangelizando, llamando al alcohólico, al drogadicto a recibir a Jesucristo. Iglesia católica con un ritual ahí adentro. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Ite, predicate, evangelium, docete, servare, omnia, quecunque mandari vobis. Id y predicad el evangelio, ir a enseñar todo lo que yo os he enseñado a observar. Así lo dice. Y lo dice la Biblia Sacra Vulgata, la Biblia en latín. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Es la verdadera iglesia de Cristo la iglesia católica? No es la verdadera iglesia de Cristo, porque Cristo no predicó a María. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, ¿y por qué entonces tienen a María? Yo te vengo a dar respuestas esta noche. La iglesia católica, desde su fundación, que no fue por Jesucristo, fue por el Imperio Romano, desde su fundación ha celebrado 21 concilios ecuménicos, 21 reuniones eclesiásticas con obispos, arzobispos, cardenales y el Papa al frente, hasta el Concilio Vaticano II, que se celebró del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965, y que fue conducido por dos papas, por Angelo Giuseppe Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII, y por Giovanni Battista Montini, que tomó el nombre de Pablo VI a la muerte de Juan XXIII. Y en esos 21 concilios, en su tercer concilio que celebró, el año 431, fíjense bien, año 431, introdujo el culto a María. En ese momento, el Papa que gobernaba la iglesia era Celestino I. Y Celestino I convocó al concilio de Éfeso, ciudad de Grecia. Ahí en Grecia, en el concilio de Éfeso, declaró el Papa Celestino I el año 431, que corresponde al siglo V. Todos los 400 son del siglo V. Declaró: no tenemos inconveniente alguno en llamar a partir de este momento Madre de Dios a la Santa Virgen y rendirle el culto que merece. Y ahí decretaron llamarle a María Madre de Dios y decretaron el culto a María. Vamos a detenernos aquí. El culto a María, reto al católico a que lea el Nuevo Testamento, porque es donde está la salvación en Cristo. A que lea los 27 libros del Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, a ver si está el culto a María, y no lo van a encontrar. Ni hay culto a María, ni hay culto a los santos, ni hay misas, ni hay papas, ni hay nada de eso. Yo fui dejando el sacerdocio leyendo la Biblia católica romana, después comparándola con la evangélica y con doctrina católica. El culto a María no existe. Lo inventó la iglesia en el año 431 y regreso a lo mismo. Cristo, años más, años menos, se fue el año 33. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo no predicó el culto a María. Cristo predicó que la salvación era entera y exclusivamente por Él. Nada más por Él. En la iglesia católica hasta el siglo V mete el culto a María.
dice que no tiene inconveniente en llamarle madre de Dios. Otra blasfemia: María no es madre de Dios. ¿Cómo que no? Ya ahí nació Jesucristo. Espérate. Jesucristo vino a este tránsito terrenal con una hipóstasis, es decir, con doble naturaleza, verdadero Dios y verdadero hombre. Y al hacerse hombre se hizo semejante a nosotros, excepto en el pecado. En el pecado no. María, me disculpan, pero no es madre de Dios. Porque María no participó de la naturaleza divina de Jesucristo, porque divinamente siempre ha existido, es mayor que María. Él bajó de su trono de gloria a darte a ti y a mí salvación, a ti evangélico y a ti católico como a mí, vino a darnos salvación. Y no tenía por qué haber bajado. Porque dice Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto todos pecaron excepto María, por cuanto todos pecaron menos María, quitando a María. No dice eso. Así que marcha María junto con Pablo, con ustedes y conmigo. Todos pecamos. El único Cordero sin mancha, el único Cordero inmaculado es Jesucristo. María no es madre de Dios. Número uno, porque Cristo, al venir con su naturaleza divina y naturaleza humana, María no pudo haber engendrado en su vientre la divinidad de Jesucristo, porque divinamente ha existido desde todos los tiempos. María es madre de la naturaleza humana de Jesucristo. Únicamente de esto, de su físico, de su carnalidad, de su carne, no participó de su espíritu, porque Él es el existente por sí mismo, como dicen los judíos. Los judíos están antes que nosotros los cristianos y que los católicos. Históricamente están antes. Y los judíos le llaman a Dios, al Altísimo, le llaman el existente por sí mismo. Si es existente por sí mismo, quiere decir que es increado. María no puede ser madre. Madre es quien da luz. ¿Cómo va a dar luz a Dios si Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo y del universo? Leas el Génesis, ahí no está la mamá de Dios. Si leemos el primer libro de la Biblia, el Génesis, ahí no está la mamá de Dios. María no es madre de Dios, porque no puede participar de su naturaleza divina. María nació como ustedes y como yo, en un ciclo histórico humano. María es en lengua griega Christotokos, madre de Cristo. María no es Theotokos, no es madre de Dios. María participó de la naturaleza humana de Jesucristo, no de su divinidad, no de su deidad. ¿Cómo va a participar de la deidad de Cristo si Él ya existía desde antes? Pero la Iglesia Católica, ¿saben por qué introdujo esto? Porque se llevó las doctrinas paganas de los romanos, que los romanos se las copiaron a los griegos, que donde quiera tienen vírgenes y diosas. ¿Sí? Y hay muchas vírgenes. O sea, María repartida por todos lados. Oye, es que yo tengo mi guadalupana. A ver, llévaselas a Argentina, a ver si se hincan ante ella. ¿Se supone que es la Virgen? No, en Argentina te van a despreciar el cuadro de la Virgen de Guadalupe. ¿Sabes por qué? Porque allá tienen a la Virgen de Luján. A ver, que te traigan el cuadro de la Virgen de Luján, que te lo cambien por la de Guadalupe. El cuadro de la Virgen María, no más que la Virgen de Luján. A ver, encanta ante la Virgen de Luján. No, yo tengo mi guadalupana. Fíjate en qué trampas, en qué demonologías has estado metido durante todos estos años. Pero es el día de la salvación. Esta noche el Señor Jesucristo puede venir a cambiar tu vida. Esta noche el Señor Jesucristo puede venir a operar un cambio en tu alma y que lo recibas como tu único y suficiente Salvador, mediador, intercesor, como yo lo recibí. No vas a perder nada saliendo del laicado católico. Al menos no vas a perder lo mismo que perdí yo.
no vas a perder lo mismo. Es más difícil dejar el sacerdocio romano que dejar el laicado católico. No, es lo mismo. Esta noche el Señor Jesucristo puede venir a hacer un cambio en tu vida. La Virgen de Guadalupe en México es igual que el PRI, que el PAN y que el PRD. Igualito, igualita. ¿Sí? Un localismo. A ver, saquen al PRI, al PAN y al PRD de México. Lleven a los Estados Unidos, no tiene vigencia. Es el Partido Republicano, el Partido Demócrata. A ver si yo les digo, a ver qué es el PSOE. Ay, pues no sé qué es eso. A ver, ¿qué es el PSOE? Pues deberían de saberlo. Es el Partido Socialista Obrero Español. Oiga, pero no estamos en España. Exactamente, así está la Virgen de Guadalupe. Es igual que el PRI, que el PAN, que el PRD. Fuera de México no tiene vigencia. En Argentina tiene a Nuestra Señora de Luján. En Venezuela tiene a Nuestra Señora de Coromoto. En Polonia tiene a Nuestra Señora de Kowalskawa. En Estados Unidos tiene a Nuestra Señora de Los Ángeles. ¿Por qué creo que Los Ángeles se llama así? En España tiene a Nuestra Señora del Carmen. Y así, una multiplicidad de vírgenes por todo el mundo. A ver, fíjense los católicos ante Nuestra Señora Kowalskawa de Polonia. No, no lo conozco. No conozco la palabra de Dios. No conoces la palabra de Dios. No conoces la Biblia. No sabes que Jesucristo vino y pagó abundantemente por ti. Y a María nunca ni siquiera le dijo madre. Siempre se dirigió, lee la Biblia católica, no leas la evangélica, lee la católica. Siempre se dirigió a María como mujer. Siempre como mujer. La doctrina mariana, el culto a María, se introdujo el año 431. Papa Celestino I, Concilio de Éfeso, tercer concilio ecuménico de los convocados y realizados por la Iglesia de Roma. Y Cristo se fue en el año 33, no se te olvide. Y Cristo no predicó eso. La Iglesia Católica no es el Evangelio de Jesucristo, no es el Evangelio de la Biblia, es el Evangelio de los concilios y decretos de los papas. Y se te va a hacer raro, se te va a hacer raro a ti católico, a ti católica que te diga esto, pero todas respuestas muy fehacientes, muy directas. Si el católico no conoce la Biblia, que es donde está la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Si no conoce esa liberación que es en Cristo, teniendo la Biblia al alcance de la mano, teniéndola ahí en el escritorio o en el librero, o pudiendo ir a cualquier librería católica, en pocas palabras, teniendo la Biblia al alcance de su mano, si no la conoce, menos el magisterio pontificio, menos, ni el evangélico lo conoce. Lo conocemos nada más los sacerdotes católicos romanos y nos prohíben revelarlo, porque ahí está toda la doctrina humana del catolicismo para tener sojuzgada, apeñuscada a la gente, pagando por su salvación. ¿Por qué dejé el sacerdocio católico? Porque me daba cuenta que ni yo estando disque consagrado, y por un hombre, ni siquiera por Dios, estando consagrado por un obispo, ni siquiera yo tenía la seguridad de mi salvación, porque yo también iba al purgatorio. Los sacerdotes nos confesamos con otro sacerdote, tenemos nuestro padre confesor. ¿Por qué dejé el sacerdocio y por qué dejé ser católico? Porque Jesucristo vino y pagó por mí, pero no pagó. No tengo como católico romano asegurada mi salvación, a pesar de que Jesucristo me dice que yo tengo vida eterna en Él, que ya no voy a juicio, como leímos en Juan 5:24, ya no estoy en delitos y pecados y recibo a Jesucristo, mi vieja vida es perdonada. Eso no enseña el catolicismo, porque el catolicismo enseña pura sacramentalidad, puro ritualismo, puras ceremonias, y el católico las cumple. Y de todos modos siente insatisfacción en su alma. Por eso cuando pasa frente a un templo se persigna. Por eso cuando pasa frente a un templo se quita el sombrero, la cachucha. Por eso cuando está un nacimiento de Navidad le arrojan moneditas. Yo le venía diciendo al pastor, ahora que veníamos aquí a Hércules, le venía diciendo, el católico le está diciendo indirectamente a Dios: acuérdate que soy muy devoto, acuérdate que soy muy devota.
No te olvides de mí, a pesar de cómo soy yo. Nunca te olvides, no quites tu mirada de mí, Dios, porque un día me persigné pasando frente a una iglesita tuya. Siempre me descubrí con respeto, o incliné la cabeza cuando pasaba frente a una iglesia. En Navidad arrojé monedas al nacimiento para que se usaran para lo mejor. No te olvides de mí, por favor, ten piedad de mí. No se te olvide que he sido devoto. Ya. Y va a las cantinas y pide el licor de su preferencia, la cerveza de su preferencia. Se van con sus amistades, nada cristianas, nada edificantes. Se va a los bailes, se va a los picnics, y eso ocurre. Estoy juzgando. Contra facta non sunt argumenta. Contra los hechos no hay argumentos. Es lo que se ve diariamente. Van a decir que no, por favor. Los domingos, el mundo católico está en los bares, está, sobre todo el varón ahí, estorbándole a la esposa como es su costumbre, viendo el partidazo de fútbol, de béisbol, ahí, y a sus anchas comiendo ahí, y con los amigotes. La mujer, no le digo. ¿Qué más está haciendo el católico el domingo? Pues haciendo de todo. ¿Cuál es la generalidad del mundo evangélico? El domingo el mundo evangélico está metido en la iglesia, alabando al Rey de Reyes, rindiéndole honor al Rey de Reyes y llevando a sus hijos a la escuela dominical. Es por eso que los países católicos del mundo están arruinados, como venía diciéndole al pastor. Los países católicos del mundo están igualitos que los países musulmanes, que los del Islam, que los del Corán, de Mahoma, igualitos, arruinados económicamente, arruinados moralmente. Menciónenme los católicos aquí reunidos un solo país evangélico arruinado económicamente. Un solo país, nada más uno evangélico arruinado. No hay ningún país cristiano evangélico, no católico, arruinado. ¿Saben por qué? Porque Dios no es mentiroso, como ustedes y como yo. Él no es hijo de hombre para mentir. Dice desde el Antiguo Testamento: yo, Jehová, honro a quienes me honran. Por eso los países evangélicos tienen prosperidad económica, prosperidad, de latín prosperitas, bonanza. Por eso tienen bonanza, bienestar, porque honran a Jehová, honran a Dios mismo y Dios los honra. Así tan sencillo. Los países católicos arruinados en el tercer mundo, con su santería, con sus santorales, con su mariología, con sus procesiones, con sus velas encendidas, poniendo cuadros en las entradas de los negocios para que los prosperen el mugroso cuadro ahí. Sí. Es que habla muy fuerte, habla muy feo. Sí, es más feo que estés en el infierno. Eres peregrino, eres peregrina, igual que yo. Yo ya tomé mi decisión, no me arrepiento. Si tú mueres en estos instantes, sigues ahí, no puedes ver el cielo, no puedes entrar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es tu palabra contra Jesucristo, nadie, se acabó. Hablo duro, sí, pero es más duro que despiertes en el infierno. O vas a salvación eterna o vas a condenación eterna. No es un juego, como decía el sacerdote jesuita Alberto Rivera. Por gracia de Dios, convertido al Evangelio, predicó durante 30 años, desde 1967 hasta el 20 de junio del 97 que murió. Y decía: no es un juego, se pelea por tu alma. Y yo les digo, pues casi no se juega nada, únicamente tu alma. A ver, tócate tu cuerpo si te lo puedes tocar, tócate tu alma, no puedes. Esa alma va a salvación eterna si tienes a Cristo. Nada más Cristo, un Cristo sin muletas, sin María, sin los santos, sin el Papa. Cristo solo, suficiente, sacrificio suficiente, nada más Cristo. Es la noche de la salvación. Claus Tibi Christe. Hoy puedes recibir a Jesucristo. Enfrenté al obispo, al arzobispo de la arquidiócesis de Saltillo. ¿Por qué? Porque empezaron a sospechar que andaba yo un poquito mal, porque ya no celebraba misas por difuntos. A mí no hubo problema. La gente se iba a celebrar misas por sus muertos.
a otras iglesias, así como los satánicos y los paganos que celebran misas por los muertos o que celebran culto a los muertos. No es el cristianismo evangélico, no honramos a los muertos. Satanismo, catolicismo romano y paganismo son los que lo hacen. Y lo hacen muy bonito, muy bien, pero van al infierno. Después anulé la confesión auricular, los pecados confesados a un sacerdote. El dogma de la confesión auricular se instituyó exactamente el año 459 por el Papa León I el Grande. ¿Y cómo le hacemos con los 458 años que nadie se confesaba ante un sacerdote? Una nueva invención eclesiástica al servicio de los vivos de ese momento. Pero la Inquisición, el año 1049. Y muchos ejemplares de la Biblia, primeros manuscritos hechos hacia mano, fueron quemados. Se hacían piras públicas para que este instrumento del diablo, según la Iglesia Católica, no llegara a los congregantes y siguieran en ese aparato romano, en esa iglesia papal nefasta. El 16 de mayo del año 1844, Papa Gregorio XVI, que gobernó durante 15 años de iglesia exactamente, de 1831 a 1846, 2 años antes de morir, el 16 de mayo de 1844, promulgó la encíclica. Una encíclica es un documento papal. La encíclica Inter Praecipuas, en particular. Y en esa encíclica dijo exactamente Gregorio XVI: téngase en gran estima en los hogares católicos una Biblia para que la palabra de Dios llegue al alcance de la gente, pero que sea únicamente la Vulgata. En favor de Dios, dentro de una semana me cambio de la ciudad de Chihuahua, pero voy a seguir predicando eso, el Evangelio de Jesucristo, y no me voy a detener pese a lo que la iglesia trata de frenarme. Fui suspendido en 3 ocasiones y el obispo me dice: entrégame tu tarjeta en la que se me pagaba, entrégamela por favor. Queda suspendido 2 meses, suspensión ad divinis. No podía celebrar misas, no podía administrar sacramentos, únicamente visitar enfermos y asistir a enfermos en fase terminal, que se conoce como in articulo mortis. Llego al templo y la gente me veía ya con reticencia, o sea, ya se iban pausadamente conmigo por cómo me estaba comportando. ¿Cómo es posible que haya un sacerdote blasfemo? Faltando 2 semanas para cumplir mi penitencia canónica, me quedé ya sin despensa. Estuve comiendo galletas y tomando agua de la llave y perdí la vista en el ojo izquierdo. Por eso leo con lupa, nada veo el ojo derecho. Y una hipoglucemia, y una disminución de azúcar en sangre. Sí, galletas no 3 veces al día. Tenía que hacer durar las 2 cajas esas 2 semanas, 1 caja por semana, con agua de la llave. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿por qué dejé la iglesia romana? Por obviedad, por todo lo que estamos predicando esta noche. Dice la palabra de Dios: no tendrás otros dioses delante de mí, no harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Éxodo 20, 3 al 5. Tú sabes si quieres seguir con las imágenes y las estatuas que tienes en tu casa. La Biblia Católica Romana las reprueba, al igual que la evangélica. Éxodo 20, 3 al 5. Están prohibidas las esculturas, figuras de talla, de hechura de mano. ¿Dónde metieron el culto a las imágenes? Respuesta fehaciente:
Segundo concilio de Nicea, es decir, segundo concilio celebrado en Nicea, que correspondía a Turquía. Allá se reunió la iglesia papal. Segundo concilio de Nicea, Papa Adriano I, año 787, que corresponde al siglo VIII. Que a partir de este momento se pinten imágenes de aquellos grandes hombres de nuestra iglesia romana que ofrendaron su vida por Dios, que se les haga imágenes de talla humana, que sean puestas en los caminos, en las laderas de las ciudades, en los atrios de las iglesias y en los mismos templos, y que el fiel católico se hinque ante ellas y las reverencie. Papa Adriano I, segundo concilio de Nicea, año 787. Casi dice el acta. Pues sí, Anticristo se fue al año 33 y no predicó eso. Y durante 786 años no hubo culto a las imágenes. Durante 786 años no había imágenes metidas allí en las iglesias. No había esculturas, no había estatuas, no había cuadros, no había nada, toda esa porquería que tiene la iglesia católica. A partir del año 787, el católico tiene imágenes. Y Cristo se fue al año 33. O sea, 8 siglos después, que corresponde al siglo VIII, el año 787, ya hay imágenes. ¡Ah, qué bendita iglesia! ¿En esto has creído? No sabes de dónde viene. El católico hace todo lo que la iglesia le dice. Y el católico es muy devoto, porque donde va Vicente, va la gente. Por eso anda allá en los poblados asoleándose. Por eso cumple mandas, por eso prende velitas, por eso te encanta imágenes. Y la sangre redentora de Jesucristo. No me interesa. Yo tengo a mi María, yo tengo los santos, yo tengo las imágenes, yo tengo mis veladoras, yo tengo mis rezos, yo tengo mi rosario, yo tengo mis sacramentos, confesión, comunión, cuando me muera tengo extrema unción, yo tengo mis rezos extenuantes. O sea, yo tengo, aparte de la sangre de Cristo, esto y esto, siempre agregándole más a la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación no es por obra humana, ni es por sacramentos de una iglesia, ni es por la obra de una misa con las que yo celebraba. La salvación es por gracia, por regalo inmerecido de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entrégale tu corazón a Jesucristo, porque lo tienes mentalmente. El católico tiene un Cristo mental, no tiene Cristo en su corazón, y va al infierno. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las imágenes? Para terminar con las imágenes, repito, año 787, Papa Adriano I, segundo concilio de Nicea. Antes no las sabía. Fíjense nada más lo que dice la Biblia católica romana, Biblia de los jesuitas, para que el católico termine de despertar. Hablo duro, pero yo quisiera que te convirtieras al Señor Jesucristo y dejaras de pagar por tu salvación, porque toda tu vida has cumplido una tarifa penitencial y no estás a gusto allí, no estás a gusto. Toda tu vida ha sido una tarifa penitencial, toda tu vida te has sacrificado por merecer salvación, cuando Jesucristo vino abundantemente y pagó por ti en este mundo, en este tránsito terrenal. Él ya pagó, el Hijo de Dios pagó por ti, tú no puedes hacer nada. El pago está saldado en la cruz, entiéndelo. Y no es protestantismo, simplemente es cristianismo evangélico. Jesús fue evangélico, no fue católico. Claro, es el Jesús de los evangelios. Claro que tú quieres ser evangélico. Es obvio. A ver, ¿dónde está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra católico, católica? Y en el Antiguo no existe. La Iglesia Católica adoptó ese nombre en el segundo concilio que celebró en su historia, en el concilio de Constantinopla, el año 381. Ahí se adopta el nombre católico, católica, del griego católicos, universal, año 381, concilio Constantinopla, segundo ecuménico. ¿Y qué te dice la palabra de Dios de las imágenes? Biblia católica, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, boca tienen y no hablan,
ojos tienen y no ven, orejas tienen y no oyen, nariz tienen y no huelen, manos tienen y no palpan, pies tienen y no andan, no echan voz de su garganta. Semejantes a ellos serán los que los hacen, todo el que en ellos confía. Biblia Católica Romana, Salmo 115, del 4 al 8, versículos 4 al 8. ¿A quién le vas a hacer caso esta noche? ¿A la Iglesia Católica Romana o a la Biblia Católica Romana? Pregunta pesada. Entre la espada y la pared, en esa disyuntiva, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A la Iglesia Católica Romana o a la Biblia Católica Romana? No hay la respuesta, esa que la tengo. O con Roma o con Cristo. La Iglesia Católica no es cristiana, es una iglesia de idolatría. La palabra Vaticano, proviene del latín vaticinus, se escribe vaticinus con C. La C seguida de E se pronuncia che, y seguida de I se pronuncia chi. Por lo tanto, se escribe vaticinus, se pronuncia vaticinus. Vaticinus, vaticinador, vaticinación. Un vaticinador es un adivino, es un brujo. Vaticano significa lugar de adivinaciones, lugar de hechicerías, lugar de sortilegios, lugar de brujerías. Se hacen muchas ceremonias secretas en el Vaticano. A ver, ¿por qué no saben cómo funciona el Opus Dei? A ver, cuando eligen papa, ¿por qué no lo dan a conocer en el cónclave? Cuando se encierran bajo llave. Cónclave es el colegio cardenalicio para elegir papa. De latín cum, con, y de clavis, llave, con llave, bajo llave. Cierran una puerta, se encierran todos los cardenales, la puerta se cierra por afuera y tiene otro cerrojo por dentro, y nadie puede salir hasta que se haya elegido papa. Por eso entonces de cerrar ahí, le dicen a todo el mundo, extra omnes, fuera todos. Y cierran con llave. Tienen muchos secretos. ¿Y saben quién se conduce con secretos, hermanos? La hechicería, el satanismo, la masonería, el agnosticismo y el catolicismo romano. Los hijos de las tinieblas andan sagazmente ocultándose. Los hijos de la luz andan de cara. La Iglesia Católica tiene muchos secretos. Y el católico, yo estoy aquí. No estás bien ahí. Toda tu vida has pagado por tu salvación. Has negado el sacrificio supremo de Jesucristo en la cruz. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A la iglesia papal, que no se da esa para quién trabaja allí? ¿O a Jesucristo? ¿A quién le vas a hacer caso? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Por qué te echan fuera? ¿Por qué te imponen penitencia? ¿Por qué te imponen sacramentos? ¿Por qué te imponen mandas? Porque pagas por tu salvación cuando el justo de justo pagó por ti. Eso yo me preguntaba. Y voy con el obispo y lo enfrento, y por eso fui suspendido. Cuarta suspensión que degeneró en excomunión. Ya tenía casi 2 años en las noches estudiando la Santa Palabra de Dios, traduciendo el Magisterio Pontificio del griego y del latín al español, para si un día me sirviera de algo. Y en esa cuarta suspensión, porque ya había mucho malestar en la feligresía, me dijeron, apenas si se puede creer que tengamos aquí en Coahuila al primer sacerdote protestante de la historia. Eres un maldito apóstata. Y estamos discutiendo de María, ya lo hablamos ahorita. Y hay un texto en Mateo 13, 55, donde dice, he aquí tu madre y tus hermanos que te buscan. Palabras más, palabras menos, así es el texto. En la Iglesia Católica le ponen, he aquí tu madre y tus primos que te buscan. Y cuando aparecen hermanos, ¿saben cómo se defiende diciendo que no, que María no tuvo más hijos?
que son hermanos como los protestantes, que se dicen hermanos entre ellos así nada más por confraternidad acá cristiana. Pues no, nada más que la Biblia no fue escrita en español. La primera Biblia en español fue la de Casiodoro de Reina del año 1569. Y la primera Biblia católica al español, la Biblia Shiro de San Miguel del año 1791. O sea, la Iglesia Católica sacó su primera Biblia en español 222 años después que el cristianismo evangélico. La Iglesia Católica siempre 1000 pasos hacia atrás respecto al cristianismo, siempre quedándose atrás. Es como es debido, como una iglesia de Cristo. Bueno, la Biblia apareció en 1569 en español. La Biblia Reina, la Biblia Casiodoro de Reina, que antes era Reina. La de Casiodoro de Reina, 1569. La Biblia del oso, que es un oso devorando un panal y la miel, que significa la miel que todo el mundo quiere devorar, la palabra de Dios, la palabra dulce, la palabra abundante, la palabra pegajosa, la palabra que se queda, para no despegarse jamás. Pero la Biblia no está en español, insisto. La Biblia está en hebreo y en arameo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el texto original? Le dije al obispo, baje el Nuevo Testamento en griego que tiene allí. A ver, su ilustrísima, baje el Nuevo Testamento que está en griego, donde dice, aquí tu madre y tus hermanos que te buscan. Vamos a ver qué dice el texto en griego. El texto en griego, le dije a los sacerdotes, ustedes saben griego, y lo va a decir en griego el arzobispo, el señor arzobispo, y lo lee. Hagias feto, tonoma, gea delpos basileia. Hagias feto tonoma, gea delpos basileia. He aquí tu madre y los del mismo vientre de ella que te buscan. Así dice el texto en griego. He aquí tu madre y los del mismo vientre de ella. María tuvo más hijos, se demuestra en el texto antiguo en griego. La Iglesia Católica, ¿saben cuándo metió el dogma de la virginidad de María? ¿Saben cuándo? 8 de diciembre del año 1000, sorpréndanse, del año 1854, bajo el pontificado del Papa Pío IX. Es el Papa que más ha gobernado la Iglesia, 32 años, no le sigue Juan Pablo II con 27 años. Pío IX gobernó la Iglesia exactamente del año 1846 al año 1878, 32 años exactamente. Y en 1854 promulgó el nuevo dogma de la virginidad de María y la Inmaculada Concepción, que María nació sin mancha, a pesar que Pablo dijo, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno solo. Y ahí decretó eso, Pío IX, Constitución Papal Ineffabilis Deus, en latín, Dios inefable, Dios inexplicable. Sí, y el texto en griego, hagias feto tonoma, gea delpos basileia. He aquí tu madre y los del mismo vientre de ella que te buscan. Pero te voy a leer la Biblia en latín, que es del siglo IV. En el siglo IV todavía no se promulgaba el dogma de la virginidad perenne de María. María siempre virgen antes y después del parto, que lo proclamó Pío IX, sí, en 1854, repito, a mediados del siglo XIX, o sea, 19 siglos después de que Jesucristo predicó en la tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Habla la Biblia, habla la Biblia en latín de José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús. Fíjense lo que dice. Ahorita les doy la cita de dónde viene. Pero iba a leer una cita de Efesios, la voy a leer otra en Efesios. Vamos a regresar a Mateo. Fíjense lo que dice. Habla de José. Et non conoscebat eam, done peperi filium sum primogenitum, el vocabit nomen eius Jesum. Dice exactamente, et non conoscebat eam, y no la conoció a ella,
Conocer mujer significa, no que se lo presenten a uno, Conocer mujer significa tener relaciones con ella. Non conosceva eam donne, per filium sum primogenitum, ed vocavi nomen eius Jesum, y no lo conoció a ella hasta que tuvo a su hijo primogénito, al cual puso por nombre Jesús. Biblia en latín del siglo IV, Biblia del clero romano. Todavía faltaban 15 siglos para que viniera el Papa. De los demás hijos que tuvo María, lo dice la Biblia en latín, la Biblia de los sacerdotes católicos, la Biblia del siglo IV. Yo no soy el unigénito de mis papás, porque mis papás no nada más me tuvieron a mí, tuvieron 4, 2 mujeres y 2 hombres, murió mi hermano, nada más quedan 2 mujeres y quedo yo como varón. Pero yo no soy el unigénito, pero sí soy el primogénito, porque fui el primero que nació, soy el mayor. Jesucristo fue el primogénito de los demás hijos que ya tuvo María. Biblia en latín. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A la Iglesia Católica Romana o a la Biblia en latín? Te la pongo más difícil. A la Biblia del clero romano por excelencia. No te asombres, a lo mejor te estoy sacudiendo tus cimientos, pero te digo una cosa, se sacudieron peores los míos. Dejé un estatus, dejé toda una economía, dejé una feligresía, toda una congregación, deshonré a mi familia, perdí más yo que tú. Te estoy sacudiendo los cimientos, sí, pero es porque no has conocido la Biblia. El día que el católico lea la Biblia concienzudamente, con espíritu libre, se vuelve evangélico. Si todo lo que está en la Biblia no es lo que hace la Iglesia Católica. Bien, vamos a terminar aquí con esta secuencia. Salir, cuando fui excomulgado, para terminar aquí con mi testimonio, cuando fui excomulgado, un sacerdote me golpeó. Cuando dije, aquí está, se demuestra que María tuvo más hijos, con el texto en griego y con el texto en latín. Ya más no se puede, tanto el griego como el latín son lenguas antiguas. Y cuando caí al suelo me levanté para responderle al sacerdote. No me iba a quedar así, no era hijo de Dios. Me estaba convenciendo la palabra de Dios, pero un convencido mental, un convertido. Y fui inyectado en la vena, drogado y arrojado a la iglesia. Fui arrojado a la iglesia y ahí estuve 2 días, vomitando, sin comer, y pude huir a la ciudad de Chihuahua. Traía un león automático, huí. No, mi papá me aceptó, mi mamá no. Estuve 11 noches durmiendo en la calle. 11 noches. Pues ahí en el auto. Tenía que venderse el auto porque la iglesia me confiscó mi tarjeta de ahorro personal. Eso hizo la Iglesia Católica, sí, eso hace, yo lo viví. Vean la vida de Alberto Rivera, es jesuita, búsquenlo en internet. Cuando logré vender el auto, pude rentar una casa, unos cuartos, pagué el depósito el primer mes de renta, y después estuve dando clases en el mundo, estuve dando clases en una preparatoria, tuve que dar clases, tenía que vivir de algo. Hasta agosto de este año 2008 que me llama el Señor y me dijo, yo no te mandé a la SED, predicarás en mi nombre, no te saqué donde te saqué para que estés dando clases, porque desperté al sueño y seguía oyendo la voz ahí en la cama, allá en Chihuahua. Y yo quise quedarme en Coahuila, pero dejé un foco de infección muy tremendo en Coahuila. Pero va a ser cuando toque Monclova, Saltillo. Y a partir del 27 de agosto, bueno, el 6 de agosto recibí a Cristo en mi corazón. Lo recibí en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, mediador, intercesor, porque esa es la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Así lo dice. Entonces recibí a Jesucristo. El 27 de agosto me inauguré la iglesia en Manantial en el desierto, una conversión. Y hasta el 11 de enero en Mioqui, Chihuahua, que hubo 6 conversiones. He predicado el 27 de agosto hasta la actualidad. En 4 meses y medio, 293 conversiones, llevando el Evangelio de Jesucristo. Que el católico deje de pagar por su salvación, que el católico deje de pagar, porque Jesucristo pagó abundantemente por él y lo ama, y no tiene por qué pagar si ya pagó
Jesucristo. Jesucristo no más es el Hijo de Dios, es Dios mismo, date cuenta. Ponemos esta predicación en tu corazón. Escucha, no te cierres. Hoy es el día de la salvación, hoy el Señor Jesús puede venir a cambiar tu vida. Bendito sea el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta prédica en tu nombre, aquí en Hércules, Coahuila. Preserva esta comunidad, a los cristianos evangélicos que dan este mensaje a sus casas, porque es el día de la salvación. Y aquel católico que escuchó esta palabra, sácalo del error, sácalo de las pagas interminables que cumple, porque solamente tú ya has pagado a través de Jesucristo por sus méritos copiosísimos en la cruz del Calvario. Padre Santo, la semilla está sembrada, hazla tú eclosionar. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.